Estimados, para los que somos de la vieja escuela y de análogos, estos procesos, ¿cierto? Dan ganas de llorar. Los que dibujamos rápido graph y no hemos pasado, ¿cierto?, hacia estas tecnologías, pero se pueden ir dando cuenta que la automatización es lo que hoy día es lo que se está usando, y la prefabricación, la automatización de procesos y todas estas tecnologías hacia nuestra industria es el futuro, pero siempre con una conciencia de pensar que se están haciendo las cosas, no que las cosas se hagan por sí solas, sino que tienen una lógica detrás de y de entender el proceso desde los requerimientos del cliente o el fin último, que es hacer un buen proyecto o una buena arquitectura. Quiero abrir la rueda de preguntas. ¿Qué cosas quieren consultarle a Luis en este momento? Sobre todo mis alumnos que tienen algo parecido que hacer en el magíster en automatización. ¿Ah? ¿Alguna consulta? ¿Ninguna duda? ¿Aló? Sí, hola, gracias. La pregunta, tú dijiste que ojalá Autodesk o Graphisoft no se den cuenta que eso se puede hacer. ¿Por qué no entonces patentarlo y sacar la aplicación y quizás en vez de estar haciendo servicios, vivir del porcentaje por cada aplicación, por cada arquitecto posible cliente tuyo? Es buena la pregunta. Hacer un software es súper caro. Estamos actualmente buscando aliados, empresas, fondos para hacerlo, pero también una manera de capitalizar y poder hacer esto a futuro es poder dar un servicio, ¿no? Hay que empezar de alguna manera, darse a conocer, para que cuando te alíes con una empresa no te quiten de todo, no hay que hacerse un poco el nombre. Pero sí, la idea a futuro es que esta plataforma esté en internet, no metan los datos, o sea, no va a existir para todo el mundo, pero no sé, México, India, China, países donde sean bastante grandes los desarrollos que se hacen, que esté automatizada la normativa, metes tu polígono, metes la normativa, pagas y te entrega el plano y te olvidas. Y la gente puede ver en cuestión de horas si su terreno va a ser viable o no. O sea, sí lo hemos pensado, pero es una tirada un poquito más a largo plazo el poder desarrollar algo así. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta antes de... ¿Tú primero? Agradecido por tu experiencia. Ahora la pregunta es, bien, tú eres un arquitecto con una formación no chilena, te has vinculado últimamente a nuestra idiosincrasia. Y bueno, eres profesor nuestro y además eres tesista del magistrativo. Toda esta experiencia, ¿cómo la articulas con tu tesis de magíster? Ya, también es buena pregunta, porque justo ahora en la tesis que estoy haciendo, me puse un reto no menor, ahí lo estoy ya casi, pero no sé si han escuchado hablar del software Civil 3D, que sirve para hacer movimientos de tierra, caminos, entre otras cosas. Cuando hacen un camino, siempre, desde mi punto de vista, puede ser optimizable siempre el movimiento de tierra de ese camino, y esa es la partida más importante de una carretera o de una calle o de algo así. Y generalmente, como lo hace una persona, prueba y puede expandir mucho las curvas para ver cuánto movimiento de tierra va a ir viendo, puedes ver el estado en tiempo real de excavación contra relleno, pero ¿por qué no ayudarnos de otras herramientas para hacerlo un poquito más automatizado? Hay herramientas de Machine Learning que son inteligencia artificial, que no razona, es solamente una herramienta donde uno puede poner una cantidad gigantesca de parámetros y te ayuda a deducir cuál es la mejor combinación de ellas para llegar a un resultado deseado. En este caso es menos cantidad de movimiento de tierra. Entonces, si tienes un camino ya dibujado y tú lo divides a cada 10 metros y pones que ese punto se pueda mover en X, Y y Z de manera libre, no sé, 3, 4 metros, lo que uno decida,
para empezar a probar. Esos son los parámetros que estoy deduciendo ahora. Pero que la computadora nos ayude moviendo esos puntos para lograr optimizar el movimiento de tierra un poquito más. Digamos, no sé, 2, 3, 4, ojalá 5%. Pero cualquier porcentaje de optimización ahí podría ser súper bueno y no quitándole el trabajo a las personas, porque poder diseñar un camino para mí se me hace algo como súper complejo. Tienes que saber por dónde va a ir, hay muchas complejidades. Más que nada es cómo optimizar algo que ya diseñó una persona, cómo poderle dar un pequeño plus más para que sea todavía más el rendimiento que le puede sacar sí, con menor cantidad de metros cuadrados, metros cúbicos, perdón. ¿Alguna consulta? Quería consultarte qué pasa con muy interesante, digamos, lo que mostraste respecto a la ocelotea, pero qué pasa con la topografía, que puede ser muy decidor respecto de cómo finalmente se obtiene el mejor resultado para la optimización del uso del terreno. Sí, hay una empresa en México que nos está solicitando que se incluya la topografía en el algoritmo. Se puede incorporar, nosotros no lo hemos incorporado, pero si lo hacemos va a ser porque nos lo pide una empresa. Por ahora el servicio que estamos brindando es, por eso decía México, no dije Chile, porque aquí la topografía es ultra arrugada. En México cuando hacen estas cosas las hacen en planicies gigantes, donde la topografía la mayoría de las veces no influye en mucho, pero sí es un paso que tenemos que dar eventualmente, el tomar en cuenta la topografía si queremos que esto tenga una mayor abarcabilidad a todo el mercado que puede existir. Bueno, yo te quiero hacer una consulta. ¿Cómo ves tú la aplicación en el BIM hoy día en el estado que estamos hoy día en Chile, que tú has podido tener experiencia en eso? Este tipo de metodologías de trabajo con arquitectura generativa. Es decir, ves que es algo posible, si bien son iniciativas que yo lo veo específicamente que es difícil entrar un poco en los alumnos y que si nos cambiamos de la manera convencional de hacer las cosas, como que es más fácil tener más cantidad de gente en vez de pensar estos proyectos en automatizaciones. Es decir, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo esto se va a insertar en las nuevas metodologías BIM? En tu experiencia que has tenido afuera y versus también la realidad chilena, y ahí te quiero hacer otra consulta también, es decir, cómo estamos comparativamente y que lo puedas transmitir con lo que tú has visto en México versus lo que estamos viendo acá. Ya. La primera, ¿no? Que he visto cómo se puede incorporar al BIM en estos tiempos. Aquí he visto que en algunas empresas, no sé, están desarrollando un proyecto en estructura, digamos, en el SAP, y lo tienen que integrar a una plataforma BIM. Y eso requiere no se puede como importar y exportar, tienen que hacerlo como por planillas y bases de datos para que quede exactamente igual. Y lo que hacen generalmente es lo remodelan de nuevo en la plataforma BIM, y eso gasta mucho tiempo de remodelamiento para una persona. Lo que están haciendo es desarrollar aplicaciones en Dynamo o Grasshopper, en la plataforma que sea paramétrica, para poder pasar toda la información que está hecha en este software estructural y que se modele de manera automática en el software BIM sin tener que tener este modelamiento extra. Pero también a raíz de la tesis he estado investigando mucho de estas aplicaciones, y por ejemplo directamente en el BIM ya no son rutinas, ya es gente que desarrolla un software, o sea que ya estamos un poco atrasados con el desarrollo, yo diría a nivel Latinoamérica, pero en Estados Unidos se desarrolló uno que te permite jugar con los tiempos de obra y los costos de obra. No sé, siempre para poder construir uno tiene que ir paso a paso, ¿no? Pero hay algunos pasos que se pueden traslapar, y poder hacer todos los juegos posibles para ver cuál va a ser la mejor disposición para armar un proyecto, cómo se va a proyectar,
pueden ser, no sé, cientos de miles de opciones o millones de opciones. Entonces, con estas herramientas de Machine Learning, ellos optimizan y te sacan un resultado no instantáneo, pero en muy poco tiempo, de cuál sería la mejor programación de obra para tu proyecto. Y bueno, eso para un proyecto bien poder obtener esta programación de obra de manera rápida es como un dolor menos de cabeza, diría yo, ¿no? Que se pueden ir haciendo. Pero hay muchas rutinas pequeñas, o sea, hay muchas cosas que los softwares no pueden hacer. No sé, lo han visto con César en algunas ocasiones, exportar las tablas de Revit a Excel una por una, porque no hacemos una rutina que haga toda. A ese nivel podemos ir automatizando procesos, desde cosas que son súper útiles, súper rápidas como esto, allá pueden ser, no sé, cosas muchísimo más complejas, como hacer un estudio bioclimático o tener muchas más variables. Y el cómo estamos en Chile versus México, yo me atrevería a decir que en México hay un poco de menos miedo a estas nuevas tecnologías, las ven un poco con los ojos más abiertos ahora. Hace unos años no, hemos tenido buen impacto ahora en México, pero en Chile están mucho mejor desarrollados, o sea, nos llevan mucho tiempo de ventaja en el pensamiento y en el desarrollo de formación de personas en BIM. En México no, en México todavía muchos piensan en AutoCAD, les enseñas esto y se quedan locos porque no saben ni qué es BIM, ¿no? Entonces piensan que esto es el futuro, cuando esto es un complemento de BIM, al final de cuentas, porque esto lo que te permite hacer es, lo que no está desarrollado tú lo puedes hacer, pero ¿para qué hacer o sea, si me dicen a mí, oye, ¿por qué no haces una plataforma BIM como Revit o ArchiCAD o la que sea? Les diría que no, porque ya existe, ¿no? ¿Para qué perdemos el tiempo? La cosa es poder hacer aplicaciones de cosas que no hay. Okay. ¿Alguno de los profesores quiere hacer una consulta, Leo? Sí. En algún momento tú presentaste este proyecto en el curso que dimos. ¿Sí? Una de las preguntas fue justamente la de la topografía, y por eso ahora descartamos un poco en esta etapa. Y estoy haciendo un poco memoria con tu presentación de uno de los estudios que presentaste, el análisis de solar por las empresas anteriores. ¿Tú crees posible una integración en algún momento de esta optimización matemática, que es lo que tienes ahora, con una optimización energética en cuanto a vientos, por ejemplo, sol, etcétera, para que agarre un poco más de complejidad y sea una herramienta mucho más potente finalmente? Supongo que hacia allá va. Sí, hace unos años desarrollaron una tesis, no me acuerdo de qué universidad de Estados Unidos fue, donde urbanísticamente hacían también notificaciones, pero súper paramétricas, eran puros hexágonos en Voronoi, o sea, es el algoritmo, y ellos, además de que se armaban las casas, empezaban a ver la incidencia solar que tenían entre ellas para ver cuál era la cantidad de pisos que debería tener cada edificio para que la incidencia solar no se pegara entre ellos. Pero viento no vi que manejaron, pero yo creo que se pueden incorporar, si al final son datos matemáticos. Ahí lo más complejo, más que incorporar los datos, es cómo uno los interpreta, ¿no? Es tanto viento equivale a qué forma geométrica y por qué. Y eso es donde uno piensa la computadora lo está haciendo. Pero esa pregunta que les hice es la más compleja, que uno tiene que pensar y está sketchando y está desarrollando millones de maneras hasta que llegas a un resultado que funciona. Y eso ya después lo programas. Pero sí es viable, yo creo que eventualmente para allá va. Va a haber un momento en el cual vas a poder seleccionar tu terreno en Google Earth y te va a hacer tu casa. Así que échenle ganas. No sé, pero ojalá que sí, que sí pase. He pensado eso. Bueno, hay una iniciativa con Fractal de Autodesk que desarrolla distintas alternativas de acuerdo a inteligencia artificial y distintas alternativas un poco ligado hacia eso, pero no se ha visto más desarrollo a partir de eso. Yo me quiero quedar con algo que para mí es súper importante dentro de la visión que tenemos en nuestro magíster y en toda la línea digital que hemos marcado en la universidad, es que algo
quizás no tiene mucho que ver con lo que vimos específicamente, pero lo que le dije a Luis. Él presentó un proyecto donde sacó el tercer lugar mundial en Japón, creo, en China, y dijo una palabra que estaban contentos porque qué más gratificante que alguien que tú le enseñas le vaya bien, ¿ya? O que tú participaste. Eso es lo que nosotros estamos esperando y queremos que ustedes brillen como alumnos de Magíster y sean los que de alguna manera posicionen este conocimiento que nosotros estamos tratando de transmitir con estas charlas y con con todo lo que tratamos de traer de la última novedad, para que ustedes sean los que innoven y sean la punta de lanza de esta nueva metodología y de este nuevo renacer de la industria, ¿ya? Con eso me quiero quedar porque es importante la vocación docente. Yo lo ubico a Luis de colega y amigo desde hace 5 años más o menos que estamos trabajando acá en la UNIAC, y no sé si hay alguna otra consulta. Específicamente aquí me había extrañado que usted me hiciera. No, lo que pasa es que es una reflexión. Bueno, uno tiene su año y esto de la geometría paramétrica viene, me recuerdo a Eduardo Lyon, a La Barca de la Católica y a Lyon también de la Católica, y saben que la geometría paramétrica igual es una cosa cultural, porque en México el famoso, ¿cómo se llama?, Museo de Sumaya, de alguna manera cambia la visión. Cuando tú tienes un museo o una obra paramétrica, la población, la ciudadanía entiende el concepto y los usuarios empiezan a entender que la geometría paramétrica y lo principal, que son la empresa o los ingenieros, entienden que no son monos, que la geometría paramétrica son vectores, son puntos en el espacio que dan información. Entonces, de alguna manera, es sumamente importante que el concepto siga evolucionando, porque uno ve formas. Y yo te digo, uno de una escuela conceptual, que de alguna manera la forma por la forma no puede ser, pero hay un concepto dentro de la forma. Y con esta herramienta se justifica el concepto de la forma. Es como una reflexión después de todo el andar de uno. Eso no. Sí, una de las cosas que hemos recalcado en las clases específicamente es cambiar la idea y la manera de pensar que nuestro rubro, la información es lo que es la parte esencial, que son productos, las planimetrías, los proyectos, y un buen proyecto es cuando está rico de información y podemos administrar esa información de una buena manera. El que tiene más datos para entregar y tiene filtros y herramientas que puedes, utilizar, ya sea manual, que toma más tiempo, pero detrás hay una experiencia, podemos llegar a muy buenos resultados. ¿Alguna otra consulta? Si le aprovechemos. Hay que entender también que Luis se nos va a Nueva Zelanda y lo vamos a perder como profesor, pero va a llegar ahí con nuevas experiencias de allá, va a estar, ¿cuánto va a estar allá? No sé, lo que no sabemos, pero le tenemos cargado cuando se haga millonario, nos manda. Hola, consulta. Desde mi punto de vista, que estoy recién pasando el magíster, digamos, te pregunto, ¿cuánto tiempo toma desarrollar una aplicación, una herramienta, como por ejemplo lo que mencionaste de tener un software estructural y automatizar la información que uno tiene en el modelo estructural para pasarlo, digamos, a un BIM o a un modelo, digamos, en cualquier otra plataforma, digamos? Ya, va a variar mucho del que programe o del que conozca la herramienta. Ahí lo complejo es porque tienes que conseguirte a alguien que sepa un poquito de BIM, que sepa un poco de programación, que sepa un poco de los softwares estructurales para que haga el vínculo. Pero creo que en esta empresa donde vi que lo desarrollaron se demoraron como 1 mes y medio, 2 meses en hacerlo. No fue tampoco mucho ese tiempo, pero depende mucho de la cantidad de parámetros o de complejidad que tenga la aplicación que vayas a desarrollar. Al final esto, el ejemplo que doy, que es el más sencillo de todo, imagínense que están desarrollando aplicaciones de celular
¿qué puedes hacer con aplicaciones de celular? Ahí para hacer lo que sea, ¿no? Lo mismo es con el diseño paramétrico o con el diseño generativo. Puedes hacer aplicaciones que resuelvan problemas de arquitectura de cualquier índole, porque al final es programar, es tú hacer tu aplicación para que logre hacer algo que tú necesitas. Y va a depender siempre de la creatividad y de la capacidad del diseñador o programador. Los profesores que lo estábamos buscando, que si quiere hacer una pregunta, o puedo yo hacer una pregunta al profesor Sebastián Manrique, no sé, el plan BIM, ¿está viendo cómo ve esto del diseño generativo o la aplicación de los datos? Si bien estamos en pañales iniciando, yo sé que estamos en un proceso de alguna manera alfabetización, evangelización y cuesta ponerse, las mesas hemos visto, cuesta ponerse de acuerdo en pequeñas cosas. Esto como que está 3 cambios más arriba. ¿Cómo ves la visión de que esto se va a ir incorporando en ese proceso de parte de usted ahí? Gracias por la pregunta, me voy a colgar de la presentación. Pero lo primero que hay que entender, y un poco lo que estoy explicando, es que esto tiene que ver con restricciones, ¿cierto? Uno va colocando ciertas restricciones que son consideraciones que está teniendo para el diseño. Y en ese sentido, la base que se está utilizando hoy día desde el hecho del BIM es restricciones en base a parámetros que uno configura para tener ciertos comportamientos con la información que uno necesita o que la institución o organización necesita. Hoy día el trabajo que se está realizando, que estamos avanzando, es primero determinar qué información es la que se necesita. Y el acercamiento más temprano a lo que está presentando hoy día es hacer reglas de revisión, que sería el paso 0 de lo que es el diseño generativo. Lo que creemos nosotros, y sabemos que ya está ocurriendo, tuvimos una presentación junto acá a Patricio en México y mostraron bastantes avances con respecto al diseño generativo, es que esas mismas reglas de revisión ya no son reglas de chequeo, sino que son condiciones para el diseño. Un diseño no se puede generar si es que no se ingresaron eso en Grasshopper, en Dynamo o en Generative Components, son distintos software que existen hoy día para generar esa regla. Entonces, lo que estás mostrando hoy día, yo creo que es un futuro no muy lejano, porque se utiliza ya, pero en términos de planteamiento para el diseño de las instituciones es un gran avance. Hay empresas, la gente que desarrolló Dynamo, el gran grupo, no me acuerdo el nombre, pero como el gran desarrollador de Dynamo, está trabajando hoy día en un software abierto que genera estas reglas, estas restricciones, lo que permitiría que los equipos pudiesen iniciar un proyecto ya con esas condiciones. Y ahí es donde está todo ese mundo abierto, y creo que el trabajo que he estado haciendo es muy bueno. Creo que se necesita tener esa línea de innovación siempre. Creo que ese es parte del enfoque también que tiene la universidad, la unidad, que es estar buscando siempre la innovación. La innovación no siempre se puede llevar a cabo desde la industria porque es más lento, todos saben que los datos de Chile en innovación son bastante bajos. Las empresas en general invierten muy poco en I+D y eso es algo que está quedando muy relegado hacia las universidades. Pero si las universidades no están ligadas a la industria, quedamos solamente en cosas teóricas. Y en ese sentido, el trabajo que estás desarrollando está muy ligado a lo que sí está ocurriendo hoy en la industria y hacia lo que está ocurriendo a nivel mundial con las casas de software y con los desarrolladores. Así que, de verdad, te felicito por tu presentación y por todo lo que has avanzado en estos temas. Muchas gracias. Bueno, sí, lo que comentaba Sebastián, las reglas de revisión del MEI, ¿cierto? Las reglas básicas de entrega de modelo IFC revisan parámetros que van de alguna manera automatizando de acuerdo a ese software y les permite en este caso que se enfrentaba hacia al organismo público, al revisor o al inspector fiscal, poder determinar un punto de partida igualitario sobre los modelos y la calidad de los modelos. Todo esto que empezamos, que el modelo tiene que tener esto, no tiene que tener esto, otro, viene sin datos, de alguna manera con estas revisiones les permite a ellos entender e iniciar de un punto de partida básico. ¿Ya? Profesor Zapata, ¿tiene algo usted? Es decir, usted que está más ligado a Graphisoft, no está en Graphisoft.
ha involucrado, si Graphisoft, la empresa, tiene algo como esto, ¿no? Desde el punto de vista lo ha involucrado en Grasshopper, pero tú que tienes más información nos podrías ayudar. Primero que nada, felicitaciones, Luya. No había visto el trabajo que estaba haciendo y realmente quedé sorprendido por la calidad y por la aplicación. A ver, Graphisoft en general no es una compañía que desarrolle cosas que ya alguien hace bien en la industria. De hecho, por eso existe la conexión que hay hoy en día con Rhinoceros y Grasshopper para aprovechar el diseño generativo que ellos tienen y que básicamente es como el estado del arte de las herramientas que utilizan distintos diseñadores, los más importantes que hacen este tipo de cosas. Así que en rigor simplemente nos colgamos de los que ya hacen bien y generamos una conexión, ¿ya? Ahora yo creo que en particular es un camino arduo esto. Yo entiendo que el control de errores a nivel de programación es todo un tema y entiendo que esto no puede migrar, o si migra a una aplicación comercial requeriría mucho trabajo en ese sentido, así que es mejor que por ahora lo controlen ustedes, ¿eh? Así que sigan ganando dinero con eso. Pero también yo creo que este mismo tipo de herramienta nos plantea algunos problemas o algunas maneras de enfrentar el tema urbanístico que ahora se resuelve de repente con el criterio del revisor, ¿ya? O sea, hay muchas cosas que, no sé, los criterios de asolamiento, los porcentajes, etcétera, etcétera, que no tienen tanto que ver con hacer mejor la calidad de vida de las personas que habitan la ciudad, sino tiene que ver con la manera en que lo podían revisar en 2D. Entonces yo creo que, si bien meter muchos parámetros dentro de una bolsa puede ser un tema súper complejo, y que yo creo que al final del día uno mezcla más de 3 parámetros y se genera un desastre, pueden plantear una manera más eficiente de hacer las cosas, más creativa y que realmente sea más democrática. Pero eso implica que nosotros tenemos que ser capaces de ver cómo se están haciendo las cosas hoy, por qué se hacían así, por qué se requería ese tipo de lineamiento, y cuestionarlo, ¿ya? Porque hay muchas cuestiones que en realidad no tienen sentido. O sea, ciertos porcentajes de ocupación tal vez podría haber una mejor manera de replantearlo a la luz de cómo lo está haciendo ahora Luis y de cómo realmente lo vimos con Sebastián. Fue algo de Bride & Goods, por si acaso, si lo quieren buscar, que efectivamente es un software gratuito para hacer cabidas, pero desafortunadamente para la realidad UK. Pero yo creo que eso va a ser tal como por ejemplo yo siempre digo que hacer planos hoy en día no tiene mucho sentido y todos quedan con la boca abierta y dicen, no, si hay que firmarlo, el timbre, qué sé yo, la validación, etcétera, etcétera. Hoy día yo creo que no necesitamos planos, o sea, teniendo dispositivos móviles podemos comunicar nuestra intención de diseño con eso. También hay un replanteamiento de la normativa, los criterios de diseño que más adelante se pueden usar, y tal vez nos vamos a dar cuenta que hay muchas cuestiones que quedan obsoletas. Así que bueno, gracias Luis por lo que estás haciendo. Gracias, Patricio. Sí, yo también pienso igual de los planos, y te acuerdas que nos miran feo, sobre todo en las mesas de los BIM, ¿cierto? Y las maquetas, ¿cierto? No queremos maquetas. Dijimos, el Agorec ya no tiene alucinógeno, así que no tiene sentido. ¿Ya? Claro. Bueno, no sé, los profesores de urbanismo, yo lo veo que ustedes hacen urbanismo, quiero ver que ustedes son más análogos, igual que nosotros. ¿Qué opinión tienen sobre esto? ¿Le ven el futuro? ¿Ven que hay que tener ¿Qué opinan sobre esto? Es importante ir mezclando brechas sobre este aspecto, porque la automatización a todos nos genera un poco de resquemor. Incluso yo soy siempre uno como muy con desconfianza. No sé, Iván, Marta. Con todo el permiso del mundo me tengo la cuchara, pero a mí lo que más me interesa del BIM es el trabajo colaborativo. Es decir, de poder hacer integración de distintas disciplinas en proyectos y en desafíos que antiguamente se tenían. El gran problema era cuando los equipos trabajaban, como me tocó a mí, por ejemplo, yo empecé a trabajar en el edificio Telefónica con un programa que se llamaba Arquitrión, y los ingenieros trabajaban en AutoCAD y otros trabajaban en cualquier cosa, y al final terminábamos todos arriba de una mesa con un papelito y un lápiz. Es decir, yo lo que le veo de importancia a esto, primero porque estoy recién entrando en el tema, es todo lo que significa el intercambio, la intermediación y la colaboración, pero la colaboración efectiva. No es que tú me dices algo y yo obedezco, sino que yo participo y colaboro en el proyecto. Esto de la visualización en 3D desde el inicio
Yo lo estoy viendo ahora, por ejemplo, en proyectos de arquitectura. Es impresionante la velocidad de avance en ponerse de acuerdo en problemas, no solamente en las interferencias de instalaciones o las interferencias de la estructura, sino que además en visualizar el paso siguiente. Esto es como si estuviéramos jugando ajedrez con una cámara que nos muestra las 10 jugadas siguientes. Entonces, la eficiencia que nos entrega eso como herramienta, pero ya para mí ya no es una herramienta, sino que es casi como un modo de pensar. Es como un modo de visualizar una metodología que me exige el grupo, me exige a mí mi aporte, y yo me entrego mi aporte al grupo, porque si no el proyecto se traba. Entonces, por lo menos para mí el BIM ha significado que nos diéramos cuenta lo difícil que es comunicarnos. Yo ahora estoy haciendo clase a grupos de título y nos hemos llevado 3 meses tratando de que los grupos se comuniquen entre sí y se intercambien entre sí. Yo siempre les digo la anécdota que yo tengo grupos Homo sapiens y tengo grupos Neanderthal. Y ganan los Homo sapiens porque comunican y se organizan. Los Neanderthal van a seguir siendo así siempre. Entonces, ¿cuál es la ventaja de los Homo sapiens? Que descubrió alguna forma de BIM teórico que les enseñó a comunicarse y organizarse. O sea, eso es lo que puedo llamar. Bueno, yo también he estado metida con el César, estamos trabajando en un grupo de títulos y la verdad es que con los alumnos hemos avanzado, cosas que nosotros hacíamos títulos en un año, ahora en 6 meses hemos logrado a través de estas tecnologías hacer que los alumnos se agilicen en sus pensamientos y en su forma de actuar. En cuanto al programa que diste sobre el urbanismo, yo soy urbanista y claro, si yo hubiese tenido esa herramienta, más de un urbanismo hubiese hecho. Ahora, porque solo calcular, hacer la vialidad, calcular los loteos, era bastante complicado en ese entonces. No voy a decir hace mucho, pero porque si no me cachan. Pero si hubiésemos tenido esas instancias, quizás el urbanismo hubiese salido mucho más rápido, porque después de eso todo lo que viene con las instalaciones y todas las tecnologías y elementos que uno le va agregando a esos urbanismos deben salir y ganar tiempo, que ahora eso tiene un valor. Cuando tú decías, no, 1 metro cuadrado es costo. Bueno, ahora con toda esta tecnología se ve que el tiempo también tiene un costo. Y yo creo que, y nosotros en el UNIAC lo hemos estado, a través de Juan Luis, de todos los profesores, lo hemos estado bastante tratando de que los alumnos lo entiendan, ¿sí? Porque todavía como que les cuesta, a pesar de que sepan la herramienta, les cuesta trabajarlo. Y yo creo que es esa parte del pensamiento la que deben ellos agilizar y compatibilizar con la tecnología. O sea, el pensamiento lo lleva como un poquito atrasado en función a la tecnología. O sea, yo pienso y ya el programa me lo hizo, ¿ya? Así que súper bien lo que hemos estado trabajando y lo que se está haciendo. Hay un dato interesante que hay algunas autoridades que están entendiendo esto. Por ejemplo, el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo deja de llamarse así y se va a empezar a llamar Ministerio de la Ciudad y la Vivienda. Por lo tanto, están entendiendo la dimensión del problema y que si lo enfrentamos con las estrategias convencionales estamos muertos. Gracias. Bueno, para no quitar más tiempo, lo voy a dejar con el decano para que haga el cierre y agradeciéndote, Luis, por la paciencia y por habernos dado una visión distinta que algunos la conocíamos, pero la gracia es poder que nuestros alumnos sean los que vayan capitalizando este conocimiento. Gracias. Gracias a ustedes también. Para seguir innovando, vamos a hacer el cierre desde atrás. Las cosas están cambiando y la velocidad de los cambios, nosotros estamos metidos, somos parte del cambio, de repente no nos damos cuenta hasta que
no hacemos este tipo de restitución. Y no escuchamos a ciertos profesores que están también siendo parte del campo. Para mí, como decano, el rol de una facultad es este: poder reunir un grupo de estudiantes y profesores que están en la avanzada y que se vayan dando cuenta y internalizar ciertas cosas que vienen. Nosotros estamos apostando por el futuro y por eso estamos tratando de meternos en toda la cosa de avanzada. De hecho, creo que somos la única escuela de arquitectura que manejamos todas las plataformas. No las usamos todas porque no nos dan, pero ahí están, al servicio de los que realmente puedan interesarse en ello. El BIM es el resultado, el Magister BIM es el resultado de una línea tecnológica que maduró y que es la formación continua de los alumnos que se van a ir por esa línea. El Magister además tiene el valor de sus profesores. Ya ha tenido credibilidad, tiene respeto, y el respeto se ha ganado por el trabajo de los profesores. Todos identifican este Magister por sus profesores y ahora les toca la parte a ustedes que también deben sentirse como parte de este equipo del cambio. Y eso es el rol que nos corresponde jugar desde la academia. Es un aporte, un actor más dentro del juego. Así que para mí ver este panorama de tener profesores interesados, alumnos de talleres, de magíster, es un logro a un día viernes de la tarde no menor. Así que le agradezco la presencia a los profesores, a los alumnos, a ti, Luis, que realmente ha sido un gran aporte en los años que has estado con nosotros en la línea tecnológica. Y bueno, yo espero seguir con ustedes guiando el carro. Y nos hemos destacado con este sello. La facultad tiene su sello tecnológico, arquitectura que hemos impulsado por los profesores que están detrás mío, tirando el carro, y en esto vamos. Cosas que de repente nos probamos con otras escuelas o con otra gente y realmente estamos varios niveles de juego un poquito más adelante. Pero como somos chiquititos, tenemos que cuidar que la cosa sea sostenible al interior. Así que felicitaciones a ustedes y gracias por participar de este evento de día viernes.